Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí. Espero que estén pasando un día sensacional, lleno de entusiasmo y buenas vibras. Como siempre estoy súper emocionado de compartir con ustedes algo que llevo dentro, algo que ha sido fundamental en mi vida, un punto de inflexión que me transformó por completo. Y como ya lo habrán visto en el título, hoy vamos a hablar sobre Kerem creyó en mí incluso con dudas. Su apoyo me cambió la vida. Este vídeo es mucho más que una simple historia, es una profunda reflexión sobre el poder inmenso de la fe, de la confianza y sobre todo, de cómo el apoyo incondicional de una persona puede ser el motor que impulse un cambio radical en el rumbo de tu existencia. Sabemos que la vida está llena de desafíos, de momentos en los que la incertidumbre nos acecha, en los que el miedo se convierte en un compañero constante y las dudas sobre nuestras propias capacidades nos paralizan. Es fácil dejarse llevar por esas voces internas, esos pequeños demonios que susurran al oído, repitiéndonos que no somos lo suficientemente buenos, que nuestros sueños son inalcanzables, que no estamos a la altura. Pero, ¿qué ocurre cuando, en medio de toda esa tormenta, alguien decide creer en ti? ¿Qué sucede cuando esa persona extiende su mano y te impulsa a seguir adelante, incluso cuando tú mismo estás a punto de rendirte? Precisamente de eso es de lo que quiero hablarles hoy. De la historia de cómo Kerem, una persona extraordinariamente especial en mi vida, fue el catalizador de una transformación completa. Y quiero dejar algo muy claro desde el principio, no estoy hablando únicamente de una relación romántica, aunque Kerem y yo compartimos una conexión profunda y significativa. Estoy hablando de una amistad que se convirtió en un pilar fundamental, en un ancla en medio de la tempestad. Él fue la persona que vio más allá de mis miedos, que creyó en mi potencial cuando yo mismo dudaba de él, que me impulsó a levantarme cada vez que caía. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia, me gustaría recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí compartimos historias, reflexiones, consejos y mucho contenido que espero que les sea de utilidad. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Y ahora sí, vamos a zambullirnos en esta aventura personal. Todo comenzó hace unos años, en un momento de mi vida que recuerdo con claridad. Era una época en la que me sentía perdido, como si estuviera navegando a la deriva en un mar de incertidumbre. Estaba estancado en mi trabajo, sintiendo que la rutina me consumía día tras día. La insatisfacción con mi vida personal era palpable, y para ser completamente honesto, la desmotivación era mi constante compañera. Tenía sueños, aspiraciones que bullían en mi interior, pero la inseguridad era una barrera infranqueable. El miedo al fracaso, el miedo a ser juzgado, el miedo a no estar a la altura de mis propias expectativas me paralizaban. Y ese miedo, como una sombra oscura, se iba apoderando de mí, ahogando mi entusiasmo y mi capacidad de acción. Conocí a Kerem en una circunstancia particular, en el contexto de un grupo de amigos que compartíamos una pasión en común, una afición específica que nos unía. Desde el principio, noté algo diferente en él. Era una persona que irradiaba una energía positiva contagiosa, siempre dispuesto a ayudar y a animar a los demás. Tenía una forma de ver la vida que me atraía, una capacidad innata para encontrar lo bueno en cada situación, incluso en las más difíciles. Era como si tuviera un filtro que le permitía enfocar la vida con optimismo, con una visión que me inspiraba y me hacía querer ser mejor. Al principio, nuestra relación era superficial, como suele suceder al comienzo de cualquier amistad. Nos saludábamos, participábamos en las actividades del grupo, compartíamos risas y momentos agradables, pero no había una conexión profunda, una conexión que trascendiera la simple camaradería. Pero un día, durante una conversación casual, en la que compartíamos nuestras inquietudes y expectativas, le conté a Kerem sobre mis aspiraciones frustradas, sobre los sueños que albergaba en mi corazón. Le hablé de mi anhelo de iniciar un proyecto personal, de mi deseo de dedicarme a lo que realmente me apasionaba, a aquello que me hacía vibrar. Y con la misma sinceridad, le hablé también sobre mis miedos, sobre las barreras invisibles que me impedían dar el salto, que me mantenían atado a la zona de confort, aunque esa zona se sintiera cada vez más asfixiante. Recuerdo la conversación con absoluta claridad, como si estuviera reviviéndola en este preciso instante. Yo estaba nervioso, mis palabras salían a cuentagotas, dudando en cada frase, esperando una reacción de juicio o, peor aún, de indiferencia. La vulnerabilidad me hacía sentir expuesto. Pero Kerem, con su mirada serena y su voz suave, me escuchó atentamente.
Con una paciencia admirable. No me interrumpió, no me juzgó, simplemente me escuchó. Y cuando terminé de hablar, cuando dejé escapar todas mis dudas y temores, me sorprendió con una frase que resonó en mi interior como un eco poderoso: creo en ti. Sé que puedes hacerlo. En ese momento sentí una mezcla de sorpresa, incredulidad y, sobre todo, esperanza. ¿Alguien realmente creía en mí? Alguien que no tenía ninguna obligación de hacerlo, que no me conocía a fondo, que ni siquiera sabía de qué era capaz, ¿creía en mí? La respuesta a esa pregunta, a esa simple pero trascendental pregunta, fue el punto de inflexión en mi vida. Fue el momento en que la marea comenzó a cambiar, el momento en que la luz comenzó a filtrarse a través de las grietas de la oscuridad. A partir de ese momento, Kerem se convirtió en mi mayor apoyo. No solo me animaba con palabras, sino que también me ayudaba a superar mis miedos y a dar pequeños pasos hacia mis objetivos. Me hacía preguntas difíciles, me retaba a salir de mi zona de confort, a explorar mis límites y a expandir mis horizontes. Me recordaba constantemente mis fortalezas, aquellas cualidades que yo mismo había olvidado o subestimado. Me impulsaba a creer en mí mismo, incluso cuando yo dudaba de mi propia valía. Y como era de esperar, hubo muchos momentos de duda y flaqueza en el camino. Hubo días en los que las inseguridades me acechaban como depredadores, en los que el fracaso me golpeaba con fuerza, y las voces internas, esos susurros de autocrítica, volvían a resonar en mi oído, recordándome mis supuestas limitaciones. En varias ocasiones, estuve a punto de tirar la toalla, de abandonar el barco y regresar a la orilla segura, aunque sofocante. Pero Kerem siempre estaba ahí, como un faro en la tormenta, guiando mi camino. Incluso cuando yo mismo dudaba de mis capacidades, él nunca, ni por un instante, dejó de creer en mí. Recuerdo con especial detalle un episodio en particular, un momento que marcó un antes y un después en mi proceso de transformación. Estaba trabajando en un proyecto que me apasionaba, un proyecto que me hacía sentir vivo, pero me enfrentaba a un obstáculo enorme, a una barrera que parecía insuperable. Estaba atascado, frustrado, sintiendo que no iba a poder superar ese desafío. La desmotivación me consumía, como un fuego que se extiende sin control, y la idea de abandonar el proyecto se hacía cada vez más atractiva. La sensación de derrota me ahogaba. Un día, desesperado, le conté a Kerem cómo me sentía. Le expliqué mis dudas, mis miedos, mi frustración, la sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida. Esperaba comprensión, un abrazo, tal vez un poco de consuelo, algo que aliviara mi angustia. Pero Kerem de nuevo me sorprendió. En lugar de darme la razón, de validar mi pesimismo y mi desánimo, me escuchó con atención y luego me dijo algo que me hizo reflexionar profundamente, algo que me obligó a cuestionar mis propias limitaciones. Sé que es difícil, me dijo con voz firme pero amable, pero no te rindas. Ya has llegado muy lejos. Confía en ti mismo y en tu capacidad para superar este obstáculo. Recuerda todo lo que has logrado hasta ahora. Y si necesitas ayuda, si sientes que no puedes solo, yo estoy aquí para apoyarte. Esa frase simple pero poderosa fue exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento. Me hizo darme cuenta de que el problema no era la dificultad del obstáculo en sí, sino mi falta de confianza en mí mismo, mi incapacidad de creer en mis propias capacidades. Me recordó que aunque el camino fuera arduo, empinado y lleno de desafíos, yo tenía la capacidad, la fuerza y la determinación para superarlo. Me obligó a mirar hacia adentro, a encontrar la fuerza que residía en mi interior. Kerem no solo me brindó apoyo emocional, que ya de por sí era invaluable, sino que también me ayudó de manera práctica. Me daba consejos, me ofrecía su perspectiva, me animaba a buscar soluciones creativas y a abordar los problemas desde diferentes ángulos. Me ayudó a planificar, a organizar mi tiempo, a establecer metas realistas y a mantener la disciplina, algo que para mí, en aquel momento, era un verdadero desafío. Era como tener un coach personal, un mentor y un amigo todo en uno, una combinación perfecta para mi crecimiento. Con el tiempo, gracias al apoyo incondicional de Kerem, comencé a ver resultados, a sentir el progreso. El proyecto avanzó poco a poco, superando cada obstáculo, sorteando cada dificultad. Logré mis objetivos, cumplí mis metas y la sensación de satisfacción fue inmensa, una recompensa por el esfuerzo y la perseverancia. Me di cuenta de que Kerem tenía razón, yo sí podía hacerlo. Pero la transformación no solo se limitó al ámbito profesional. También cambió mi vida personal, de manera radical.
Comencé a ser más abierto, más auténtico, a expresar mis sentimientos sin temor al rechazo. Me atreví a asumir nuevos retos, a explorar mis pasiones, a salir de mi zona de confort y a rodearme de personas positivas y que me apoyaban, que me impulsaban a ser la mejor versión de mí mismo. La relación con Kerem se fortaleció aún más, y nuestra amistad se convirtió en un vínculo muy especial, en un tesoro invaluable. Lo más increíble de todo esto, lo que me sigue asombrando hasta el día de hoy, es que incluso con sus propias dudas, con la incertidumbre que a veces lo asaltaba, Kerem siempre estuvo ahí para mí, siempre creyó en mí, incluso cuando yo mismo no lo hacía. Él mismo, en ocasiones, me ha confesado que no siempre estaba seguro de que yo pudiera lograr mis objetivos, pero que a pesar de ello, decidió creer en mí, apostar por mí. Y ese acto de fe, esa confianza en mi potencial, fue lo que realmente marcó la diferencia, lo que encendió la llama de la esperanza y me impulsó a seguir adelante. En ocasiones, cuando me detengo a reflexionar sobre mi vida, me pregunto, ¿qué hubiera sido de mí sin Kerem? ¿Dónde estaría ahora? Probablemente aún estaría estancado, atrapado en mis miedos y en mis inseguridades, asfixiado por la rutina y la falta de motivación. Probablemente mis sueños seguirían siendo solo eso, sueños, fantasías inalcanzables. Pero la realidad, afortunadamente, es otra. La realidad es que Kerem sí creyó en mí, a pesar de sus dudas. Y su apoyo incondicional cambió mi vida para siempre, me abrió un camino que nunca hubiera imaginado, me mostró un futuro lleno de posibilidades. Me enseñó el valor de la confianza en uno mismo, el poder de la perseverancia, y la importancia de tener personas que te apoyen, que crean en ti y te impulsen a ser la mejor versión de ti mismo. Y esto es lo que quiero transmitirles hoy, amigos. Quiero que se den cuenta de que todos, absolutamente todos, tenemos el potencial de lograr grandes cosas. A veces lo único que necesitamos es que alguien crea en nosotros, que nos impulse a seguir adelante, que nos recuerde nuestras fortalezas, que nos brinde la mano cuando estamos a punto de caer. Así que si hay alguien en tu vida que te está apoyando, que te está animando a perseguir tus sueños, que te inspira a ser mejor cada día, valóralo. Agradece su apoyo, su amistad, su amor. No te rindas, no te dejes vencer por las adversidades. Porque, como lo demuestra mi historia, el apoyo incondicional de una persona que cree en ti puede cambiar tu vida, puede abrirte un mundo de posibilidades y transformar tus sueños en realidad. Ahora, me gustaría que reflexionáramos juntos. ¿Quiénes han sido esas personas especiales en tu vida que han creído en ti, que te han apoyado y te han ayudado a crecer? ¿Qué impacto han tenido en tu vida? ¿Cómo te han impulsado a ser mejor? Me encantaría leer sus experiencias y sus reflexiones en los comentarios. Compartan sus historias porque estoy seguro de que pueden inspirar a muchas personas, así como la mía espero que lo haya hecho. Todos tenemos una historia que contar, una experiencia que compartir. En resumen, la historia que les he compartido hoy es sobre Kerem, un amigo excepcional, y como su fe en mí, incluso con sus propias dudas, transformó mi vida. Vimos cómo el apoyo incondicional puede superar la autocrítica y la inseguridad, llevándonos a alcanzar nuestros sueños y descubrir nuestro potencial. Recordamos la importancia de encontrar personas que crean en nosotros y nos impulsen a ser nuestra mejor versión. Y entendemos que a veces, lo único que necesitamos es que alguien nos diga, con sinceridad y convicción, creo en ti. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que esta historia les haya inspirado, que les haya dado fuerzas para perseguir sus sueños, para superar sus miedos y para rodearse de personas que los impulsen a crecer. No olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.